Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Daniel Andrés Pérez Álvarez, que es residente de tercer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de hipertensión arterial y prescripción de ejercicio. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, muchas gracias, muy buenos días. Entonces vamos a ver esta plática enfocada a la prescripción del ejercicio en pacientes con hipertensión arterial. Entonces, para empezar esta plática me gustaría ponerles esta imagen o esta frase que, pues en México, 30 millones de personas viven con hipertensión arterial. Entonces, como vemos, es una cifra muy grande. Entonces, tal vez no a los 30 millones de pacientes les gusta hacer ejercicio, pero el ejercicio es una parte fundamental para el tratamiento de la hipertensión arterial, ya que como vamos a ver a lo largo de la plática, puede tener casi el mismo efecto que un tratamiento farmacéutico para reducir la presión arterial. Por eso es importante tener en cuenta esta cifra. Y por ejemplo, de estos 30 millones, el 46% de la población desconoce que tiene hipertensión arterial. Entonces, también por eso es muy importante tener o hacer un hincapié en estas cifras. Es el factor de riesgo de muerte número uno y uno de cada cuatro mexicanos pues, va a tener hipertensión arterial. ¿Y qué implicaciones va a tener que un paciente tenga hipertensión arterial, ya que no solo es que tenga la presión arterial elevada? Entonces, como vimos, es el factor número uno en riesgo de padecer tanto eventos cardiovasculares como desenlaces, ya sea como de muerte. Entonces, pues los primeros son pues, eventos cerebrovascular, principalmente el de tipo hemorrágico. También bueno, tiene mucho que ver en la patología de la insuficiencia cardíaca, en patologías bueno, pérdida de la vista, en infartos agudos al miocardio y en enfermedades renales. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de patologías. Y bueno, en cuanto a la definición, la presión arterial la vamos a definir, o bueno, más bien la hipertensión arterial la vamos a definir con una cifra mayor o igual a 140, no, 90 milímetros de mercurio. Entonces, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, tenemos que realizar dos o más lecturas en dos o más ocasiones separadas y puede ser separadas de 1 a 2 semanas. Entonces, nosotros no nos va a bastar con una sola toma de presión arterial, tenemos que realizar por lo menos dos lecturas que salgan con estas cifras para poder realizar el diagnóstico. Y ya pues no es el fin de esta charla, pero existen como medidas que nosotros podemos tener o mandar con el paciente para que este diagnóstico sea un poquito más preciso, que puede ser como la monitorización ambulatoria de la presión arterial para que el paciente pues se pueda tomar la presión arterial en su casa y sea pues el diagnóstico un poco más preciso o más apresurado, que si nos damos cuenta pues en estas serían de 1 a 2 semanas y con un ambulatorio, un mapa o un AMPA que por ejemplo puede ser de 24 horas o igual una semana, pues tendremos un diagnóstico un poquito más temprano. En cuanto a la clasificación, bueno, esta es una clasificación relativamente reciente, en el 2024 se realizó, en donde pues vemos que lo normal, antes decíamos que lo normal era 120/80, ahora lo normal debe ser menos de 120/80 para que pues la presión arterial esté dentro de rangos normales. Y ya de ahí, pues 120 a 129/80 ya tenemos una presión elevada y a partir de 130 ya tenemos como tal diagnóstico de hipertensión arterial y pues ya vamos a tener los siguientes niveles, nivel uno, nivel 2 y crisis hipertensiva. Entonces, estos datos es importante tenerlos en cuenta, ya que pues tener una presión normal va a ser ahora 120/80. ¿Y qué factores de riesgo nos contribuyen a tener la presión arterial elevada?
que finalmente estos son muy parecidos a los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos el tabaquismo, la exposición pasiva al humo del cigarro, diabetes, obesidad, sobrepeso, colesterol alto, una dieta no saludable. Y el último punto, que tal vez es uno de los puntos más importantes en nuestra especialidad, es la inactividad física, ya que, por ejemplo, la inactividad física, la OMS la cataloga como la cuarta causa de mortalidad. Entonces, aunado a que es un factor muy importante para que los pacientes presenten todas estas comorbilidades como obesidad, diabetes y la hipertensión arterial elevada, por sí sola la inactividad física nos representa el cuarto escalón de esos estados que nos predisponen a una elevada morbimortalidad. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, tenemos pues antecedentes familiares de hipertensión, la raza, la etnia, el envejecimiento, sexo masculino, enfermedades renales crónicas y la apnea obstructiva del sueño. Y bueno, ¿cuál es la respuesta normal de la presión arterial durante el ejercicio? Entonces, lo normal es que la presión arterial sistólica suba y la presión arterial diastólica disminuya o se mantenga. Y esto va a ser por diversas cuestiones, ya que pues, para que nosotros podamos mantener el ejercicio, pues necesitamos primero que el corazón, este, mediante el aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, pues nos dé un gasto cardíaco adecuado para mantener las necesidades del organismo. Entonces, esto va a hacer que nos aumente la presión arterial al realizar el ejercicio. Y esto pues va a ser necesario para que los músculos que estamos utilizando durante el ejercicio pues tengan una buena tasa metabólica y pues pues el ejercicio sea adecuado y tengamos pues un buen consumo de oxígeno por parte del músculo, igual que los desechos que se van generando a partir del metabolismo muscular, pues se vayan saliendo del músculo y ya poder como seguir con el ejercicio. Entonces, esa es la respuesta normal al ejercicio, que la presión arterial suba, sistólica suba y la presión arterial disminuya, la diastólica, perdón. Entonces, ¿qué cambios nos va a traer una presión arterial de manera crónica? Aquí tenemos como representado tanto el endotelio como las células musculares lisas. Entonces, vemos que al principio, cuando no tenemos como tal un efecto de la hipertensión arterial, pues nuestro vaso está con un buen calibre, no hay como tejido adiposo alrededor y pues las células endoteliales se ven como pues, con una adecuada función y una buena morfología. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vamos teniendo esta presión arterial elevada? Pues vamos a tener primero pues, un aumento en la inflamación, un aumento en la proliferación, fibrosis y constricción, que esto pues se va a ver más que nada en que la luz del vaso pues se va a ir reduciendo. Entonces, como vemos aquí, también va a haber esta capita como amarilla, es tejido adiposo. Entonces, y también pues la célula muscular lisa, en vez de estar en este, como en una morfología en la que va a estar predominantemente para la síntesis, va a estar más pues en su morfología estructural, que va a ser pues finalmente un ambiente más vasoconstrictor, que pues todo esto nos va a, a contribuir a que la luz del vaso sea cada vez menor. Entonces, lo que vemos es como el inicio de la lesión endotelial, que es lo que nos provoca finalmente las adaptaciones que no queremos cuando se sube, bueno, cuando tenemos cuando los niveles de presión arterial los tenemos de manera crónica, ¿no? Entonces, un vaso con una poca luz, una poca capacidad del vaso vasodilatadora y un tejido adiposo que lo tenemos aquí alrededor del vaso, que esto nos va a provocar tanto inflamación y que también generar especies reactivas de oxígeno.
Entonces, a un paciente con hipertensión arterial le prescribirían ejercicio sabiendo que el ejercicio de manera aguda puede subir la presión arterial. Pues la respuesta es que sí, ¿no? El aumento de la presión arterial de forma aguda al ejercicio tanto dinámico e isométrico no va a contraindicar el ejercicio regular de forma crónica. ¿Y cuáles son los beneficios del ejercicio en la hipertensión arterial? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, lo dividí primero en ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza. Entonces, aquí pues la persona está realizando ejercicio aeróbico en un paciente con hipertensión arterial y tenemos todos estos mecanismos que nos van a ayudar a que el comportamiento del vaso, como habíamos visto en diapositivas anteriores, tenga pues una adecuada luz y no tenga tanto tejido adiposo alrededor. Y esto va a ser pues por el flujo constante que nos va a dar el realizar el ejercicio aeróbico. Vamos a tener un aumento de las especies reactivas, un aumento del óxido nítrico, una disminución de las especies reactivas de oxígeno y un aumento de la oxígeno sintetasa, que todo esto nos va a ayudar a que haya una mayor biodisponibilidad del óxido nítrico. Y esto es importante porque una mayor biodisponibilidad del óxido nítrico nos va a ayudar a una mayor capacidad vasodilatadora del vaso. También en esta parte de aquí abajo, lo importante o lo que quiere representar en esto es que va a haber una disminución del sistema renina-angiotensina. Entonces va a haber una menor actividad de este sistema, ya que como dentro de la patología, el sistema renina-angiotensina de la hipertensión tiene a tener una activación pues muy importante. Entonces, pues el ejercicio nos ayuda a que este sistema disminuya. Y en cuanto a la siguiente fase, o bueno, la siguiente como imagencita aquí, tenemos a las metaloproteinasas, que lo que nos va a ayudar es a remodelar la matriz extracelular, que como vemos en la imagen, pues teníamos una matriz extracelular fibrosa, lo que nos predisponía a una vasoconstricción. Entonces aquí vamos a tener una disminución de estas enzimas que nos predisponen a tener este tipo de matriz extracelular, lo que igual nos va a ayudar a tener un vaso con una buena capacidad vasodilatadora. Y finalmente, pues el ejercicio de manera constante nos va a traer pues estas citocinas que son proinflamatorias a la baja, que también pues es muy importante para un paciente ya sea con hipertensión arterial o con obesidad, que en estas dos patologías tenemos una inflamación de manera crónica. Entonces, al realizar ejercicio podemos contrarrestar este tipo de citocinas proinflamatorias. ¿Y qué vamos a tener como resultado al realizar ejercicio? Pues finalmente pues una disminución en la proliferación, un aumento en la función vasodilatadora, disminución tanto en la fibrosis como en la inflamación y una adiposidad perivascular pues igual disminuida. Que todo esto pues en conjunto nos va a ayudar a que la capacidad vasodilatadora del vaso sea mejor y que haya una menor rigidez del vaso. Igual, esto ya es en ejercicio de fuerza. También esto es bueno, el ejercicio isométrico, podemos tener como tanto ejercicio isométrico como ejercicio dinámico. Entonces, hay protocolos en los cuales nosotros tenemos una tensión de manera constante, ya sea como en dinamómetros de mano o en leg press, que aquí, por ejemplo, en este estudio lo hicieron tanto como con dinamometría de mano y un leg press, nos ayudan a disminuir la presión arterial. Y esto se ve más bien en la respuesta del sistema autonómico. Entonces, al realizar nosotros ejercicio isométrico, tendemos a ver una disminución en la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, al tener un sistema nervioso simpático con una menor respuesta, nos va a ayudar a disminuir la presión. Y este estudio fue un estudio que hicieron 5 días de ejercicio isométrico
que solo eran 4 series, mantenían la tensión durante 1 minuto y después descansaban 2 y así hacían 4 repeticiones. Entonces, como ven, este es un ejercicio que pues en 10 minutos podemos realizar esta parte del ejercicio de fuerza y tener una muy buena respuesta, ya que el ejercicio isométrico es el que se ha visto que tiene una mejor respuesta en cuanto a la disminución de la presión arterial. Y aquí finalmente, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza, ambos nos van a aumentar la biodisponibilidad del óxido nítrico, lo que pues nos va a aumentar la función arterial. También puede haber una menor activación del sistema renina-angiotensina y una rigidez arterial disminuida y un aumento en la sensibilidad del reflejo baroreceptor, que esto pues nos va a ayudar a una mejor regulación de la presión arterial. Entonces, es por eso que hacer tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de fuerza es mejor que solo realizar uno por separado. Entonces, ¿cuál es el efecto que buscamos nosotros al realizar el ejercicio? Hay algo que se llama efecto hipotensor del ejercicio, que es una disminución sostenida de la presión arterial. La disminución va de 5 a 7 milímetros de mercurio, dependiendo también de la intensidad del ejercicio y del tipo de ejercicio, ya sea ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza. Y aquí, pues, ejercicio de fuerza tenemos el dinámico y el isométrico. Entonces, pues, este número es como de manera general, pero pues ya en diapositivas más adelante vamos a ver como el efecto del ejercicio por separado. Entonces, esta ventana de disminución del efecto hipotensor puede darse con una sola sesión de ejercicio que puede ir desde 10 minutos hasta 50 minutos, desde una intensidad moderada a vigorosa. Y pues las reducciones pueden durar hasta 24 horas después del ejercicio. Es por esta cuestión del tiempo que dura la ventana del efecto hipotensor que las guías nos dicen que tenemos que realizar ejercicio preferentemente los 7 días de la semana para que pues tengamos la protección de este efecto. Y bueno, para iniciar siempre una prescripción del ejercicio, nosotros nos tenemos que asegurar que el ejercicio sea seguro para el paciente. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Pues con la evaluación preparticipacional. Y como objetivo principal de pues es detectar anomalías cardiovasculares asociadas a muerte súbita cardíaca que van a estar relacionadas con el ejercicio. Entonces, pues nosotros tenemos en esta plática pacientes con hipertensión arterial que finalmente pues es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esta evaluación para evitar riesgos cardiovasculares y pues musculoesqueléticos. Y aquí igual tenemos como un algoritmo de los factores de riesgo cardiovascular. Aquí pues el paciente si solo tendría hipertensión arterial tendría un factor de riesgo, ¿no? Entonces ya con uno estaríamos nosotros obligados a ver qué intensidad quiere realizar el paciente para ver si es necesario o no realizar más investigaciones. Y esto, por ejemplo, si el paciente quiere realizar solo intensidad moderada, pues no va a ser necesario que nosotros realicemos más investigaciones como historias clínicas, un examen físico, electrocardiogramas o pruebas de esfuerzo. Y esto es con la finalidad de no frenar a pacientes que no necesitan más investigaciones y que puedan realizar el ejercicio que finalmente se van a beneficiar de ello. Pero si el paciente ya quiere realizar una intensidad alta o muy vigorosa, ya sea como por ejemplo un HIIT, pues ya nosotros estamos obligados a realizar pues una evaluación más exhaustiva. ¿Y esto porque es importante? Nosotros pues representamos, bueno, se representa aquí una imagen a un paciente que, por ejemplo, hace un ejercicio vigoroso una sola vez, tiene 100 veces más de riesgo de presentar pues algún efecto importante. Aquí en este caso es un efecto como un infarto agudo a miocardio. Entonces, nosotros vemos que conforme vamos aumentando la frecuencia, este riesgo va disminuyendo. Entonces, en personas sedentarias, en personas que tengan alguna enfermedad cardiovascular y que realizan una actividad vigorosa, es como una triada de que pues es muy
probable que presente este riesgo. Entonces, por eso es importante también realizar la evaluación preparticipacional a todos los pacientes que quieran realizar ejercicio con hipertensión arterial. ¿Y cómo vamos a realizar la prescripción? Nosotros tenemos que ir como por escalones, no podemos decirle al paciente que vaya a hacer ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza en primera instancia, ya que, pues como vemos, realizar como ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza de manera frecuente y constante sería como el tercer escalón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir conductas sedentarias, que el paciente se mantenga físicamente activo y ahora sí ya empezar a meter pues, ejercicio con ya frecuencia y como último escalón y objetivo que todos debemos de tener es mejorar alguno de los componentes de la condición física o de salud, ya sea fuerza o velocidad. Aquí pues el objetivo sería reducir la presión arterial, cosas de ese estilo. Entonces, empezando con reducir las conductas sedentarias, aquí vemos esta imagen que se me hizo una imagen muy bonita en la cual pues representamos a pacientes que se la pasan como toda su jornada de 8 horas sentados y personas que en vez, o sea, pues ya tienen como descansos que serían las pausas activas. Entonces, en estos de arriba, que son como lo que más nos importa para esta plática, que sería como la función vascular y la presión arterial. Vemos como una persona sentada, hay una disminución del estrés vascular. El estrés vascular va a aumentar cuando nosotros realizamos el ejercicio porque vamos a tener un flujo constante de sangre. Esto lo que nos va a ayudar, el flujo constante, es que haya una mayor disponibilidad de óxido nítrico. Entonces, en vez de que el paciente esté como todo tiempo en vasoconstricción, que nos va a ir elevando cada vez la presión arterial, vamos a tener un tipo de, bueno, una biodisponibilidad mejor del óxido nítrico, lo que nos va a producir una mayor vasodilatación. Igual, en cuanto a la presión arterial, es muy similar, solo que aquí, pues, igual al interrumpir como las conductas sedentarias con pausas activas, igual vamos a tener como una mayor respuesta de óxido nítrico y una menor respuesta de la endotelina 1, que la endotelina 1 es un potente vasoconstrictor. Entonces, pues aquí igual nos va a ayudar a que es, el vaso se vaya más hacia la vasodilatación y nos disminuya la presión arterial. Igual en este estudio, aquí lo que hicieron es agrupar 4 estudios en la cual pasaban a un grupo con una jornada en el cual pues no hacían pausas activas y a un grupo en el cual pues hacían uno de caminata y uno de ejercicios de fuerza. Entonces, primero pues vemos que los agruparon en pacientes que tenían la presión arterial normal y pacientes que tenían la presión arterial elevada. Entonces, primero en los pacientes normotensos, la línea roja representa a los pacientes que tienen como su jornada laboral seguida sin realizar pausas activas. Entonces vemos cómo el comportamiento de la presión arterial va de pues 115 milímetros de mercurio hasta 120, 125, dependiendo aquí, por ejemplo, el intervalo de confianza. Entonces vemos que si nosotros tenemos una jornada laboral de aproximadamente 7 a 8 horas, la presión arterial va a ir en aumento si nosotros no realizamos pausas activas. En cambio, las personas que realizaron pausas activas cada media hora, que estas pausas activas duraron de 2 a 3 minutos. Esta es una pausa activa en la cual los pacientes realizaban una caminata de intensidad ligera. Entonces vemos como aquí la presión arterial, en vez de ir hacia arriba, como la línea roja, va hacia abajo. Entonces, de terminar en 115, terminamos en 110 aproximadamente milímetros de mercurio. Y esto es en pacientes con la presión arterial normal. En pacientes hipertensos vemos una respuesta completamente como diferente. Entonces, tenemos un comportamiento o un mejor comportamiento en las personas que hacen la caminata. Entonces, de 130 podemos llegar hasta 120 y 115 milímetros de mercurio solo realizando las pausas activas. Entonces, es por eso, es muy importante como esta imagen como solo realizando pausas activas podemos nosotros tener un mayor control de la presión arterial.
Y ahora en el ejercicio de fuerza es algo muy similar, que aquí realizaron igual sentadillas, realizaron flexión y extensión de rodilla con ligas, levantamiento de talones, e igual durante 2 a 3 minutos. Igual vemos como el comportamiento igual de los que hicieron las pausas activas va hacia abajo. De 115 nosotros terminamos al final del día en 110 milímetros de mercurio. Igual en pacientes hipertensos con este mismo tipo de pausas activas, pues vemos cómo el comportamiento tiene una mayor bajada de la hipertensión arterial. Y en el segundo apartado de mantenerse físicamente activo, pues lo que hay que hacer aquí es tratar de aumentar ya sea como el número de pasos al día, que pues un paciente que realice menos de 5.000 pasos al día, pues es un estilo de vida sedentario y hay que ir progresando hacia, pues lo mejor sería que el paciente realice más de 7.500 pasos al día. Y esto es como de manera gradual. Tiene que el paciente primero de 250 a 500 pasos al día, ir incrementando a la semana. Entonces, esta es como la parte de mantenerse físicamente activo. Y ya en cuanto al ejercicio ya de fuerza o el ejercicio aeróbico, primero pues los lineamientos del ejercicio aeróbico, lo importante es tener muy puntual la frecuencia, que son de 5 a 7 días semana por la duración del efecto hipotensor. Igual aquí, no más de 2 días consecutivos sin actividad física, intensidad moderada, el tiempo de 30 minutos, que puede ser de 150 a 210 minutos semana, que es finalmente de 5 a 7 días a la semana. Y pues debe ser un ejercicio dinámico, cíclico, rítmico y que involucre los principales grupos musculares. En cuanto al ejercicio igual aeróbico, pues vamos a tener una disminución de 7 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 6 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. En cuanto al ejercicio de fuerza, van a ser de 2 a 3 días semana por grupo muscular en días no consecutivos. Aquí pues una intensidad moderada, vigorosa, 2 a 4 series, 8 a 12 repeticiones y con intervalos de descanso de 2 a 3 minutos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que pues el ejercicio de fuerza nos va a aumentar de manera importante la presión arterial, pero nosotros respetando este tiempo de descanso, vamos a hacer que pues, la presión arterial no se eleve de manera importante entre cada serie y tengamos nosotros o estemos dentro del rango seguro. Y pues el ejercicio de fuerza, primero el ejercicio dinámico disminuye 3 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y diastólica. Y el ejercicio isométrico, como les había mencionado, pues es el que tiene como mayor reducción en la presión arterial, llegando hasta 11 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 6 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Y finalmente una diapositiva muy importante que tenemos que tener en cuenta, las precauciones generales. Entonces, pacientes con hipertensión no pueden empezar a realizar el ejercicio con cifras de 160 a 110 milímetros de mercurio, no sobrepasar la cifra de hipertensión arterial de 220, 115 milímetros de mercurio, no realizar maniobra de Valsalva. Los pacientes no pueden realizar actividades en donde la cabeza sobrepase por debajo de la cintura, descansos largos de 2 a 3 minutos y evitar aumentar el componente estático del ejercicio. Y esto lo vamos a hacer con disminuir bueno, no tener agarres tensos, no realizar maniobra de Valsalva y no llegar al fallo muscular. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues es muy preocupante la cantidad de gente que padece esta enfermedad y más a nivel de México. Nos dice que más o menos 1 de cada 4 lo padecen. ¿Estas precauciones y estas recomendaciones es para cualquier grupo de edad o hay ciertas restricciones? Sí, bueno, estas precauciones son en forma general para los pacientes con hipertensión arterial. No importa tanto el grupo etario, sino más bien la patología de hipertensión arterial y ya sería ver si tienen alguna otra complicación como diabetes, obesidad.
que tengamos que nosotros agregar alguna otra precaución. En cuanto al ejercicio de fuerza, ¿hay alguna limitación, por ejemplo, para los ejercicios en el gimnasio o puede ser igual para todos? No, el ejercicio de fuerza los pacientes los pueden, inclusive pueden realizar intensidad vigorosa. Lo importante es respetar los descansos largos, ya que si nosotros descansamos, inclusive podemos descansar 1 minuto y medio y nos podemos estar como dentro del rango seguro, ya que nosotros al realizar ejercicio de fuerza, pues vamos a tener que la presión arterial sistólica se eleva. Y cuando nosotros descansamos, pues la presión arterial sistólica va disminuyendo. Entonces, a nosotros tener o respetar estos descansos largos, pues vamos a poder que en el descanso la presión arterial sistólica llegue lo más cercano a lo basal. Y cuando nosotros realizamos otra serie, no se llegue hacia el rango de 220 y 105. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, sobre todo en los ejercicios de fuerza, los descansos largos y pues monitorizar la presión arterial para no llegar a 220, 115, 105 de presión arterial. Tiene inactivado su micrófono, doctora. Sí, otra cosa que nos comentaba es que es muy importante no más de 2 días sin actividad física. ¿Por qué? Sí, esto es importante por el efecto hipotensor del ejercicio, ya que pues solo va a durar 24 horas el efecto. Y pues este efecto tiene una gran variabilidad en los pacientes. Entonces va a haber pacientes que dure 8, pacientes que le dure hasta 36 horas, pero lo que se ha visto que más frecuente dura son 24 horas. Entonces, si nosotros dejamos de hacer más de 2 días de ejercicio, pues vamos a tener ese día descubierto del efecto hipotensor, que es lo que finalmente buscamos en el ejercicio, reducir durante ese lapso de tiempo la presión arterial. Ok, pues sin duda es una gran opción no farmacológica para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Pues que aunque el ejercicio sea seguro para la mayoría de los pacientes, en pacientes con ya sea con hipertensión arterial o alguna enfermedad crónica, es importante que se acerquen a un profesional, por ejemplo, ahorita de medicina de la actividad física y deporte, para que les den pues la indicación correcta de cómo hacer el ejercicio físico. Muy bien, doctor. Déjeme nada más reviso si tenemos alguna pregunta en Facebook. No, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos ese espacio y los esperamos en la próxima sesión. Hasta luego.